tampoco los pequeños productores, a veces ni los medianos e inclusive algunos grandes, no tienen la cultura de hacer análisis de suelo constante. Se deben hacer una vez al año, máximo una vez cada 2 años, pero una vez al año necesitamos hacer un análisis de suelo. Cuando tenemos los resultados, vamos a decidir qué vamos a ponerle. La planta de café necesita diversos nutrientes para estar saludable. Vamos a hablar de cada uno de ellos de manera rápida. Y de los más importantes, tal vez de los que son macronutrientes o los que le ponemos en mayor cantidad. ¿Cuáles son las cantidades necesarias? Las que nos digan los análisis de suelo. Por favor, insistan con los órganos de gestión de su cooperativa para hacer campañas de análisis de suelo en sus comunidades y después con los técnicos para hacer interpretación de esos análisis de suelo y crear estrategias de nutrición que permitan que nuestros suelos estén nutridos, balanceados, que sean fértiles y que la planta esté bien nutrida. En los fertilizantes comúnmente vamos a tener fórmulas completas. Primero urea, vamos a hablar de los fertilizantes simples. Urea, 46% de nitrógeno. 18-46-0 trae 18 de nitrógeno, 46 de fósforo, 0 de potasio. Y el muriato de potasio trae 0 de nitrógeno, 0 de fósforo, 60 de potasio. Juntando esos tres, porciones de esos tres, se logran el 18-6-12, el 25-20, el 17-4-17, el triple 15, se logran diferentes fórmulas. A eso se le conoce mezcla física, porque es agarrar un ingrediente, otro ingrediente, se mezcla y luego la mezcla más o menos homogénea o bien homogénea se pone en un contenedor que usualmente es un saco. Y eso es lo que ponemos en las plantaciones. Esos son los macronutrientes. Pero también hay calcio, magnesio y azufre, que se ponen en alta cantidad, no tanto como los primeros tres, pero calcio, magnesio y azufre. Entonces ya tenemos un fertilizante más completo. Y las mayores, las fórmulas completas también tienen zinc y tienen boro, que son 2 elementos que requiere la planta. El nitrógeno es lo que le da a la planta el verdor y le da la energía suficiente o la nutrición suficiente para crecer los tejidos. El fósforo tiene 2 momentos importantes en el desarrollo de las plantas jóvenes, porque ya dijimos anteriormente cuando hablábamos de vivero, es el nutriente que ayuda a desarrollar un abundante y saludable sistema radicular. Entonces el fósforo se requiere en las primeras etapas de la plantación, y el otro momento que lo requiere la planta ya en etapa productiva es en el proceso de floración, y la floración ocurre en pleno verano, marzo, abril, mayo. Bueno, cuando ya comienza a llover, las flores abren porque baja la temperatura. Entonces en ese momento debe haber suficiente fósforo para que sea una floración saludable, abundante y exitosa, sobre todo exitosa. El potasio ayuda en los procesos de maduración de los frutos. Pero lo más importante es, en el caso del café, el llenado de grano y la maduración del fruto, el llenado del fruto y la maduración del fruto. Calcio es importante, calcio, magnesio junto a potasio, porque hacen un balance en las bases del suelo, o sea, son los que alcalinizan el suelo. Entonces, pero hablemos como nutriente. Calcio es el nutriente que permite que los tejidos crezcan y no se rompan, no se caigan. Entonces necesitamos calcio para que las hojas puedan crecer en todo su volumen y no pierdan la forma. Y entre más área foliar tenemos, vamos a tener una mayor producción de energía o captura de energía por parte de la planta, y va a haber una mayor función fisiológica. Entonces necesitamos un buen follaje. Cuando tenemos deficiencias de calcio, las hojas generalmente se ponen como cucharas, los bordes de la hoja se echan a perder, no crece mucho, no está, digamos, saludable, perdemos la punta y se caen. El calcio hace que los órganos se prendan a la planta. Por ejemplo, el fruto. El fruto tiene, a eso se llama pedúnculo, el peguecito, donde está pegado el fruto a la rama. Si no tenemos suficiente calcio, ese punto específico va a ser débil. Y cada vez que usted sacude una planta de café, pase por una planta de café o lo azote un viento muy fuerte, entonces el grano se cae. El magnesio es importantísimo en las plantas porque mantiene el verdor. Cuando nosotros tenemos deficiencia de magnesio, las hojas se ponen amarillentas, casi parecido como cuando tenemos deficiencia de nitrógeno. Entonces necesitamos magnesio. Los suelos de Nicaragua son bien desbalanceados en magnesio en algunas zonas o tienen de más en otras zonas. Entonces hay que saber qué tenemos en el suelo para no poner cuando nos sobra y no dejar de poner cuando nos falta. Azufre igual, ¿verdad? Azufre igual.
Entonces tenemos que poner cantidades que no sean demasiado, también porque el azufre tiende a acidificar un poco el suelo, entonces, pero que es necesario en las plantaciones de café, en la agricultura en general. Entonces ahí tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Pasémonos a los otros dos que traen los fertilizantes, comúnmente los fertilizantes completos, zinc y boro. El zinc, que ya viene en pequeñas cantidades, a veces 0,5%, 1% en un saco de un quintal, es decir, media libra, 1 libra en un saco. El zinc es el elemento, el nutriente que permite que los órganos crezcan. Una hoja que crece bastante, una planta que tiene suficiente zinc, el grano con la suficiente cantidad de zinc, el fruto va a ser más grande, se va a elongar, decimos, se va a estirar, va a crecer más y de forma más saludable. Luego vamos a necesitar calcio para que cuando el fruto crezca no se vaya a romper la piel, porque la pulpa se rompe porque no tiene suficiente calcio. Entonces el zinc y el calcio actúan, fácilmente se puede ver cuando hay deficiencia en los frutos, cuando se estiran demasiado, cuando está lloviendo y se abren. Cualquier fruta, tomate inclusive, pasa mucho en la hortaliza, pero en el caso del café se abre la pulpa. Entonces el zinc hace que el fruto crezca y nosotros como productores queremos ver frutos grandes. Y el boro es el elemento que necesitamos en procesos tan cruciales como la floración del café. El boro ayuda a que se genere, por ejemplo, un tubo polínico saludable, que es el tubito, la manguerita por donde el grano de polen en la hoja va a penetrar y va a llegar al fondo donde están los óvulos, que son los 2 granitos de café que nosotros llamamos pergamino, y los va a fertilizar. Si el grano de polen no entra hasta los óvulos, no vamos a tener grano de café, o solo vamos a tener uno y el otro no, y eso es un fruto vano, o los dos vanos, y ves el fruto pero lo echas y flota, es un fruto vano. Se generó el ovario es el fruto de la planta, el ovario es el fruto y adentro están los 2 óvulos que son los 2 granitos. Necesitamos, ¿verdad?, que el grano de polen, que es la célula masculina, entre y fecunde esos 2 óvulos. Entonces el tubo polínico, la manguerita, el tubito por donde entre ese grano de polen tiene que estar bien desarrollado y abierto para que el grano de polen no se obstruya y logre el éxito que estamos buscando. Eso, el nutriente esencial para ese proceso fisiológico, que tal vez lo explico de la manera más sencilla, eso se logra con boro. Si no tenemos suficiente boro, ese tubo polínico no va a ser bien construido, no va a estar saludable y no se va a dar la fecundación, y entonces después la floración se aborta y no se genera el granito.